Hola amigos de YouTube, nuevamente trayéndoles otro tema titulado esta vez la ley de Ohm. Vamos a nuevamente generar eh, aplicaciones para el estudio de este tema. Bien, ya lo tenemos listo. Ahora, sin más, vamos a entrar a la descripción de la ley de Ohm. Bien, ¿qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm establece que con una resistencia fija, cuando mayor es el voltaje a través de un resistor, mayor es la corriente, y cuanto mayor es la resistencia, con el mismo voltaje, menor es la corriente. En otras palabras, la corriente es proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, todo este conjunto de variables dadas por esta expresión, corriente es igual, es el voltaje entregado por la fuente y R es la resistencia, se tiene que dar a través de un circuito. Ahí tienes el circuito. Este circuito tiene sus elementos. Esto representaría una batería. Tiene signo menos, signo más. Muchos de los autores utilizan término E, le llaman E, otros le llaman B, V, B chica grande. Entonces, esto va a generar una corriente porque está unido a través de una resistencia y está unido a tierra. Bien, entonces tenemos el circuito que está conformado por una batería, está conformado por una resistencia y está conectado directamente a tierra. Bien, entonces, como tú podrás observar, esto observó George Simon Ohm. De aquí él pudo deducir dos ecuaciones, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Me refiero al voltaje entregado por la fuente. Y la resistencia es directamente proporcional al voltaje y inversamente proporcional al, a la corriente. O también podríamos despejar esto de acá, como está arriba, ¿no? Como lo que indicamos hace unos minutos. Bien, entonces vamos a explicar a través de algunos gráficos utilizando esta ecuación. Esta ecuacióncita vamos a utilizar. Otra cosita que debemos aclarar aquí es que ya debemos acostumbrarnos a ponerle a cada elemento eléctrico o electrónico su respectiva polaridad. En este caso, este lado más pequeño es el negativo y el segmento más grande es el positivo. Y la corriente va siempre de menos a más. ¿Ya? Son convenciones que se tienen que utilizar en análisis de circuitos. Este V significa que hay caída si es de más a menos y si es de menos a más hay aumento de potencial, que luego posteriormente vamos a aclarar. Bien, entonces vamos a ver el caso de los signos es más menos por el sentido de mira la fuente es más, entonces por acá tendría que ser más y por el otro lado tendría que ser menos para que coincida con el, el, la- el pozo tierra, ¿ya? No podría ser menos ni más, ¿no? Tendríamos ahí una polaridad opuesta. Bien, vamos a explicar entonces esta ley, la ley de Ohm, que es I. Entonces vamos a tener nuestra pizarrita nuevamente. Vamos a tener que la corriente, así nos dice que la corriente es igual. Vamos a utilizar el V, el tradicional voltaje sobre la resistencia. Ahí está. Ahí tenemos entonces, mira, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Bien, de aquí se despliegan dos cosas. Bien, vamos a colocar entonces, se despliegan dos cosas. ¿Ya? Decimos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿La corriente por quién? Por la resistencia. Ahí está. Es directamente, se despeja directamente. El R pasa a multiplicar ahí. Voltaje es igual a I por R. ¿No? Y esto está dado en voltios. Bien, entonces esta sería la primera ecuación. ¿Ya? La segunda sería, hacemos el reemplazo, la permutación. R sería igual a quién? R sería igual al voltaje sobre la corriente. Ya está. ¿Ya? Ahí lo tenemos entonces. Directamente. Ahora vamos a analizar esto que está acá. Esta ecuación que está acá a través de un proceso gráfico. Ya para que te des cuenta qué es lo que buscamos con la ley de Ohm.
Bien, si nosotros observamos es una ecuación que dice corriente en función de dos variables, de B y R. Tendríamos que variar B y R para que se note el valor de I. En otras palabras, tendríamos una función de dos, es una función que depende de dos variables. Entonces tendríamos que graficarlo esto en el espacio. Por lo tanto, para poder graficarlo en el plano necesitamos mantener uno constante. En este caso vamos a mantener el primero, vamos a mantener el V constante, o sea, el voltaje lo vamos a mantener constante, ¿ya? Para sacar el primer gráfico. Si mantenemos el V constante, por ejemplo a 5 voltios, y varío R, entonces voy a tener una gráfica de corriente versus resistencia. Recordar que la corriente está en miliamperes y la resistencia está en ohmios. Ya, entonces ahí nada más nos damos cuenta de que la corriente decimos que si la resistencia aumenta, entonces la corriente disminuye, ¿no? Porque son inversos. R es inversamente proporcional a I. Entonces, ¿cómo sería la dispersión de datos? Sería de esta manera. Tendríamos 6 datos, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y la dispersión sería de esta forma, ¿no? Tendríamos entonces decimos a mayor resistencia, observa acá, a mayor resistencia, sabemos que aquí se encuentra el 0. Si tomamos una resistencia 1, vamos a tener una corriente 1. Entonces, mira, para una resistencia R1 vamos a poner acá. Para una resistencia R1 vamos a tener la corriente 1. Y mira, y observa, tomemos otro dato. Mira, hacia dónde se está acercando la corriente. Para una resistencia R2, vamos a tener una corriente I2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando matemáticamente? Miren, R está creciendo, o sea, si R tiende a ser un número muy grande, en este caso tiende al infinito, R tiende a ser una cifra muy grande, entonces la corriente ¿a dónde se acerca? La corriente ¿a dónde se acerca? Entonces decimos, entonces la corriente tiende a ser 0 miliamperes. Ahí lo tienes, ¿ya? Entonces, siempre y cuando el voltaje sea constante. Bien, ¿ya? Ahora veamos si mantenemos constante la resistencia. Si mantenemos constante la resistencia, entonces decimos la resistencia, ahora decimos la resistencia debe ser constante. Constante, ya está, ¿no? Estamos demorando un poquito, pero queremos que quede bien, ya constante. Entonces vamos a tener un gráfico de esta manera. Vamos a tener, recuerda acá, siempre acá, ahora R debe ser constante, por ejemplo 100 ohmios, 400 ohmios. Ya, entonces podemos variar el voltaje y vamos a ver cuánto marcaría la corriente. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, si R mantenemos constante, entonces vamos a tener en primer lugar corriente, esta nos queda corriente versus voltaje, corriente versus voltaje, ahí está, ¿ya? Entonces vamos a tener la dispersión de datos, igual vamos a también tener 6 datos y va prácticamente a ser una recta, ¿ya? Entonces si nosotros hacemos una interpolación, eso me olvidé decirles acá también, la interpolación que describen estos 6 puntos es una exponencial, ¿ya? Entonces esto de acá sería exponencial, sería una regresión. Si en el caso que yo quisiera sacarle la ecuación, tendría que elegir una regresión exponencial. Y como aquí es una recta, entonces acá sería mi regresión de tipo lineal. ¿Ya? Entonces, ojo, primero recibo mis datos de cualquier laboratorio que sea, ya sea el laboratorio virtual o ya sea el laboratorio real, y le doy el tratamiento de gráfica de datos primero, para saber si es una lineal o si es una exponencial.
¿Ya? Entonces, si es una lineal, entonces la ecuación que me va a dar es, ya que ustedes conocen, y sería es igual a x más b. A x más b. En el cual mi variable, este sería mi variable, este sería mi variable, corriente sería mi variable dependiente, esto sería mi pendiente que me están pidiendo, este de acá sería mi voltaje, cuando de repente está muy grande, ¿ya? Esto de aquí sería así de esta manera, más v, más el b, perdón. Entonces ahí tienes la variable, este sería, ojo, sería la variable dependiente, este de acá sería la variable independiente. ¿En dónde está? ¿En dónde está la variable independiente? En el eje X. Ya. Pero voy a ampliar un poquito la pizarra. Pero resulta lo siguiente. Resulta que cuando yo calculo la pendiente utilizando el método tradicional, el método gráfico, me va a quedar I sobre B. Entonces, I sobre B no corresponde, ¿cierto? Entonces, si lo dejo así como está, I sobre B, esto que está acá, tendría que tendría que darme cuenta que en primer lugar esto se llama pendiente, está representado mediante la letra M, y para poderle dar interpretación, para poder yo dar la interpretación tendría que entonces tendría que arreglar, hay que arreglar esto, ¿cierto? ¿Y cómo va a ser el arreglo de esto? Dividiendo. Tendríamos que dividir 1 sobre la pendiente para que tenga una interpretación, ¿ya? Porque recuerden que si yo quiero hallar la resistencia sería B sobre I y acá tengo I sobre B. Por lo tanto tendría que utilizar 1 sobre M. Bien, la otra salida tendría que ser de esta manera. Tendría que arreglar los ejes. A este le llamo voltaje y a este le llamo corriente para que tenga esta estructura. Voltaje sobre corriente. Entonces voltaje sobre corriente me da la resistencia. Bien, entonces si yo grafico igual los datos, 6 datos, 3, 4, 5, 6, también voy a obtener una recta. ¿Ya? Y ahí sí, directamente me va a salir y es igual a x más b, donde a es la pendiente. O sea que esto ya no necesito hacer la división, sino esto ya directamente me da el valor de la resistencia. Ya, entonces ahí tienes la explicación. Ahora, ¿cómo calculamos A y B? Ya acá tienes en la regresión lineal, tienes el valor de A y tienes el valor de B. Ahora, si no, si tienes dificultad con la regresión exponencial, ya he dejado un video anterior a este llamado resistividad eléctrica, en el cual explico lo que es la linealización. Bien, ahora vamos a explicar ya con datos, ¿no? Vamos a poner determinando el tipo de regresión. Entonces, el primer paso para determinar, o perdón, mostrar la ecuación, si es exponencial o si es lineal, lo que primero tendría que ver es la distribución de qué datos tengo, ¿ya? Para saber elegir si es lineal o es exponencial. Por eso es que aquí dice determinando el tipo de regresión a través de la observación de datos. Entonces la data yo lo tengo acá, ya, entonces x vendría a ser mi variable en el caso de la resistencia, por ejemplo. A ver, lo pegamos por acá. Si la resistencia varía, tengo que mantener un voltaje constante, ¿cierto? Bien, entonces a un voltaje constante he obtenido estos datos. 218 de resistencia, una corriente de 27,5. Ya, una resistencia de 362, la corriente de 16,6. Ya está. Y quiero ver el tipo de dispersión para elegir. Y ahí está, informe inmediata. Miren, estos son los puntos, son 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, a medida que la resistencia
aumenta, la corriente disminuye. Entonces estoy en el caso de tipo exponencial. Entonces, o le saco la ecuación de tipo exponencial o le saco la lineal a través del proceso de linealización. Quedó clarísimo, ¿ya? Primero, esta P, donde dice determinando el tipo de regresión, es para ver qué datos, en qué forma de regresión se distribuyen mis datos. Aquí no voy a encontrar nada, no voy a encontrar ni pendiente ni la ecuación de regresión, simplemente los datos dispersos para tomar la decisión y ver de qué tipo es, si es de tipo lineal o es de tipo exponencial. Bien, vamos a ver entonces el tipo lineal. Ya, vamos a ver el tipo lineal. El tipo lineal se llama voltaje versus corriente. Entonces, estamos cayendo directamente voltaje versus corriente. Estamos cayendo acá. Este es, vamos a poner este es el primer método y este es el segundo método. Ahí lo tienes, ya estos dos métodos. Ya, como tenemos la computadora y eso que quede claro, no le va a pasar nada si cambiamos X por Y o Y por X. Ya, entonces, observa, en el caso lineal tenemos el voltaje, hemos fijado una resistencia, para una resistencia aproximadamente de 500, por ahí 500 ohmios nos arroja, eh, movemos para diferentes valores de del voltaje nos va a arrojar la corriente, ¿ya? Está un poquito al revés, porque debería ser en realidad la variable independiente, porque estoy moviendo voltaje, ¿cierto? Y le he puesto Y. Eso es con la finalidad y la aclaración de tomar el M en forma directa, para no ya hacer esta operación inversa de 1 sobre M para dar la interpretación de R. Ya, en el mejor de los casos, si yo tengo esa distribución de datos tomados de voltaje y corriente, y bueno, con este método rápidamente nos da cuál es el valor exacto de la resistencia. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar así indistintamente, por ejemplo, esto lo copio por acá, lo pego en el eje Y luego esto está en miliamperes, ya está. Y ahí le digo graficar. Y ahí está, mira, te ha dado directamente el valor de la resistencia. Estamos tomando una resistencia de 500 ohmios, o sea, 499.9, eso representa 500 ohmios. ¿Ya? Bien, si le damos un reset y hacemos el proceso inverso, o sea, esto arriba, como lo que debería ser, esto arriba y esto abajo. Bien, el proceso también es y nos da 0,002. Observa, yo dije que se tendría que dividir, entonces sería 1 sobre 0.002. Ahí lo tienes. 1 sobre 0.002. ¿Ya? Hacemos la división y nos va a salir exactito los 500 ohmios. ¿Ya? Ahí tienes entonces cuál de los dos métodos es el que puedes tú eh, entenderlo con mayor asertividad. ¿Ya? Bien, ahora el proceso exponencial, aquí sí solamente lo hemos dejado en exponencial, ya no hemos linealizado. Solamente aquí es para que puedas entender que al aumentar la resistencia, la corriente disminuye y lo recíproco. Aquí sí tendríamos que colocar la resistencia acá abajo, control vaciar. Aquí tenemos la resistencia, cómo variamos la resistencia y cómo es que varía la corriente a un voltaje constante. Ahí está, como habíamos dicho, ya está. Le vamos a graficar y ahí tenemos entonces corriente versus resistencia. Si la resistencia aumenta, como tú podrás observar, si la resistencia aumenta, la corriente va cayendo, va acercándose a cero. Y esta sería su ecuación. ¿Ya? Eh, espero que esto te haya servido para entender la ley de Ohm a través del análisis de datos. ¿Ya? Solamente aquí para complementar esta práctica faltaría el modelado y la simulación
del circuito, estrictamente hablando. O sea, tendremos que utilizar un software para simular este circuito que está acá, ¿ya? Pero antes de eso, pues, échale ganas y estudia esta parte para que puedas entender, ¿ya? Bien, nos vemos en el próximo video. Bye bye.